Amén, hermano. Amén. Qué bueno que usted vino con ganas de participar y tiene mucho gozo. Entonces yo quiero primero de la historia, de la narración bíblica, que pongamos nuestra atención en los discípulos. ¿Cómo están los discípulos? ¿Cuál es la condición de los discípulos? Una es que se encuentran en medio de la mar. Bueno, es bonito estar en la mar, es bonito estar en la playa, es bonito estar disfrutando, ¿verdad? Estar en Florida, disfrutando de un coco frío. Pero ellos estaban en medio de la mar, no en vacaciones. Y el peor lugar en donde estar cuando hay una tormenta es estar en medio de la mar. ¿A dónde va a correr usted? ¿A dónde voy a correr yo? Entonces pongamos la atención en cuál es la situación de los discípulos que están en medio de la mar y que es de noche. Está oscuro. Y el viento, otra cosa, el viento lo tienen en contra. Es la tormenta perfecta. En peor situación no podían encontrarse los discípulos en medio de la mar. Es de noche, todo está oscuro, el viento les es en contra. Y esta misma historia la encontramos en Mateo 14 y Juan 6, que nos da todavía un poquito más de detalles. Dice que habían remado de 5 a 6 kilómetros. Que cuando empezaba a oscurecer, podemos pensar como eso de las 7 de la noche, o lo más tarde a las 8, el Señor los envió, el Señor los despidió. Y que a la cuarta vigilia todavía ellos estaban remando. Y la cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana. Pero ellos habían estado remando unas 8 horas. ¿Cómo se sentiría usted remando 8 horas? Y se quedaron ahí en medio, no pudieron llegar. Y era el peor lugar para donde estar, porque ni siquiera estaba cerca de una orilla o de la otra, pero se encontraban en medio. Era una situación de vida o muerte. No quisiéramos estar en el lugar de sus discípulos. Pero lo más sorprendente de la historia es que el Señor Jesús fue el que los envió, fue el que los despidió. En el original se entiende que no fue una sugerencia, no se lo digo como un deseo, yo quisiera que ustedes fueran, sino como una orden. Váyanse, vayan al otro lado. Y los discípulos no se imaginaban que lo que se iban a encontrar a mitad del camino era una gran tormenta. Y qué bueno es remar, pero cuando el viento está en contra. Y después de 8 horas de remar, usted no avanza ni para adelante ni para atrás. Bueno, ellos sí sabían remar. No como a mí me pasó cuando era jovencito, que rentamos una canoa en un lago de Guatemala, un indígena. Y como no sabíamos remar, no avanzábamos y nos dábamos vueltas. No podíamos avanzar por el tipo de canoa. Y el indito se puso enojado. Quítate ahí, menos. Y ya se puso a remar, va por nosotros, ya avanzamos. Pero no era porque no supieran remar. La mayoría de ellos eran pescadores. La mayoría de ellos tenían experiencia en las cosas del mar, en las cosas de la pesca. La mayoría de ellos, de estos discípulos, su medio de vida era subirse a las barcas, ir a pescar. ¿Y saben usualmente a qué hora se pesca? ¿Cuál es la mejor hora para pescar? En la noche, se estaban acostumbrados. Pero esto era algo más que su experiencia no podía resolver. Era algo más que su conocimiento y sus habilidades. Estaba más allá de su conocimiento, habilidades y experiencia. La tormenta que ellos estaban enfrentando. ¿Cuál es su estado de ánimo? Aparte están cansados, sí. Su estado de ánimo es que temen por su vida, temen ahogarse, temen que su vida se acabe en esa tormenta. Tal es su estado de ánimo
que ellos miran a una silueta caminar sobre el agua y piensan que es un fantasma. Y mientras más se acerca esa silueta, ellos empiezan a gritar. ¿Y sabe cuál sería en nuestro lenguaje actual? Ellos empiezan a chillar, empiezan a llorar, empiezan a gritar: ¡fantasma! Hombres rudos de trabajo, pescadores, y ahora están llorando como niños. Y eso que dicen que los hombres no deben llorar, pero no es cierto. No hay un hombre tan valiente que más alguna vez en su vida haya tenido que llorar por alguna situación difícil. Y mira, aparentemente en el embrollo, en la situación que nos metió el Señor Jesús, porque están ahí en la tormenta, en medio del mar, en la oscuridad, cansados, remando 8 horas, temiendo por su vida, el viento soplando en contra, no pueden ir a ningún lado, como las 4 o 5 de la mañana, por obedecer a Jesús, que fue el que les dijo: vaya al otro lado. A veces pensamos que solo cuando desobedecemos o no hacemos las cosas que sabemos que a Dios le agradan, vienen problemas a nuestra vida, y no necesariamente. A veces dentro de los planes de Dios, aunque seamos obedientes, Dios va a permitir que vengan situaciones a nuestras vidas. Entonces se encuentran así. Yo sé que muchas veces nosotros hemos pasado tormentas. O puede ser que en este grupo de los que estamos hoy aquí, alguien esté pasando por una tormenta. A veces hay tormentas más pequeñas que otras. Pero cuando uno está pasando la tormenta, se siente como los discípulos, se siente igual, a mitad del mar, que uno no va para ningún lado, uno se esfuerza, uno tiene ideas, uno trata y no avanza, como ellos no podían avanzar. Se siente uno que está en la oscuridad, no ve la luz por ningún lado, igual que ellos. Dice que cuando el Señor los vio fatigados. ¿Quién no iba a estar fatigado? Estar tratando y remando en contra del viento por 8 horas. Y hay situaciones en la vida, tormentas en la vida, que nos hacen sentir cansados. Y hasta pensamos: hoy sí, de esta no salgo. Hoy me muero. O usted siente como ellos, que se ahogan. Claro, usted le podrá decir: pero te estás ahogando en un vaso de agua. Pero usted dice: pero es mi vaso de agua. Pero estos discípulos, los apóstoles del Señor Jesús, nos estaban ahogando en un vaso de agua. Hay situaciones muy difíciles en la vida. A veces la enfermedad, a veces la situación financiera. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me quedé sin trabajo o me voy a quedar sin trabajo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y no me preocupa por las finanzas. Usted sabe que los biles, la renta, el mortgage, los pagos no esperan. Hay que seguirlos. Para ellos no les interesa si uno tiene trabajo o no, si uno va a recibir cheque o no. La enfermedad, alguna situación familiar, y uno siente que se muere. Y pasan los días y quizás uno le pide a Dios, si es creyente, le ora a Dios, le pide un milagro, y uno no ve nada, y uno se siente cansado. ¿Y sabe qué es el peor error que podemos cometer? Dejar de buscar de Dios. Porque entre más grande el problema, más deberíamos de clamar. Entre más grande la situación y más difícil, es que más necesitados de Dios estamos. Y muchos cometen el error que se cansan, y como Dios no les responde cuando ellos quieren o como ellos quieren, dejan de buscarle a Dios. Y lo que Dios quiere, uno de los propósitos de la tormenta en nuestras vidas, es que nos acerquemos a Dios.
es que le busquemos, porque a veces sin tormenta no le buscamos como deberíamos de buscarle. Ya le conté a usted lo que me pasó con mi primer carro. Se descompuso, le tuve que cambiar muchas cosas y se lo dio a un mecánico que no sabía yo que era alcohólico y se desapareció. Se desapareció el mecánico, obviamente mi carro, ¿verdad? Ah, no, eran las 3 de la mañana a veces y yo orando por mi carro. Y entendí que como en nuestro corazón, como por un carro sí me levantaba a las 3 de la mañana orando. Y por otras cosas porque no oraba. Y el Señor lo que me estaba enseñando es, ¿verdad? Por un carro sí te levantas, por un carro sí me buscas. Pero hay cosas que quizás no es un carro, hay cosas que sí vale la pena que le busquemos. Que sí vale la pena que a las 2, 3 de la mañana tal vez no conciliamos el sueño por la preocupación, porque sentimos el viento de la tormenta en nuestras vidas. Y es necesario que ahí clamemos a Dios, porque ¿quién más nos puede ayudar, hermanos? Bueno, le puse yo, el título sería Cristo, nuestro pronto auxilio. ¿A quién más vamos a clamar? ¿A quién más vamos a buscar? ¿En quién más vamos a depositar nuestra confianza? Bueno, esa es la situación en que se encontraban los discípulos. Desesperados, cansados, ahí pensaron, se terminó, nos vamos a morir, estamos a medio camino, la tormenta no para, el viento sigue fuerte, no estaban como cuando comenzaron a remar, ya no tenían la misma fuerza, ya no les servía la experiencia, ya no les servía el conocimiento del lago que tenían, estaban los nervios de punta, temían por su vida, porque les repito, cuando ven a esa silueta caminando sobre el agua, lo último que ellos imaginaron es que era Jesús viniendo a su rescate. Y empiezan a gritar como niños, ¡ay, ay, ay! ¡Fantasma! ¡Fantasma! Imagínense cómo tenían los nervios. ¿Y no nos pasa a nosotros a veces así cuando estamos en problemas? Cuando está la tormenta, miramos, empezamos a ver fantasmas. ¿No le ha pasado a usted que en su cuarto viene una sombra, mira una silueta? Y usted empieza a orar. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Señor. Y se queda el saco, la camisa, la blusa que uno dejó ahí, ¿verdad? Y que está como silueta, no miraba quién estará ahí. Pero son cosas que tal vez solo a mí me pasan, ¿verdad? Usted no. Bueno, quitemos un momento los ojos de los discípulos y pongamos los ojos en Jesús. Claro, lo que está pasando los discípulos es una realidad como lo que usted y yo hemos pasado o lo que estamos pasando. Puede ser una realidad en nuestra vida, una gran tormenta. Pero ¿qué está haciendo Jesús mientras los discípulos están remando y luchando por su vida? Note que cuando Él despide a la multitud, Él se va a un monte. ¿Qué se va a hacer? Uno, Jesús se va a orar. Y lo mejor que podemos hacer, no solo en el problema, pero a veces, lamentablemente, como somos tan duros, nuestro corazón es duro, hasta que vienen los problemas, oramos como deberíamos de orar. Amén. Otra cosa que mientras está orando y está en el monte, el pasaje que leímos nos dice que Jesús los ve y los ve fatigados. Los ve su cansancio. Ahora, ¿cómo es posible que Jesús pudiera ver si estaba oscuro y si había una tormenta? ¿Cómo era posible que los pudiera ver? Porque Él es omnisciente. Porque uno de los propósitos de este pasaje es revelarnos la naturaleza divina de Jesús. Aunque era humano y por eso oraba en su humanidad, pero en su divinidad Él podía ver en la oscuridad y en la tormenta. Y así en nuestra tormenta y en nuestro problema, el Señor puede ver cómo nos sentimos y no es indiferente. Claro,
Los discípulos posiblemente se sintieron abandonados y se sintieron solos sin Jesús en la barca. Pero ciertamente Jesús estaba orando y Jesús les estaba viendo. Recuérdense, Dios, Jesucristo, no es indiferente a nuestro dolor. Así es. Él estaba orando y los estaba viendo. Y estaba viendo su condición, que estaba muy fatigado. Y 3, es que Él es el que puede caminar sobre las aguas. Gloria a Dios. Y recuérdense que había tormenta, no quitó la tormenta, no dijo voy a quitar la tormenta, no reprendió el viento para caminar sobre las aguas, sino a pesar de la tormenta, Él caminó sobre las aguas. Nuevamente, para revelarnos que el Mesías es Jesús, pero que su naturaleza no solo es humana, sino su naturaleza es divina. Amén. Jesucristo, Romanos 8:34, declara que está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. ¿Cree usted que Jesucristo, al orar y ver la condición de sus discípulos, qué cree entre las cosas que oraba, qué cree que Él hacía? ¿Perdón? Intercediendo por su Señor, Padre, ayúdanos. Que su fe no les falte, Señor. Fortalece. Guárdalo, Señor, que la tormenta no hunda esa barca. Hay uno que intercede en medio de nuestras tormentas, que nos ve y no es indiferente y que está intercediendo, pidiendo misericordia. Gloria a Dios. Cuando le dice, Señor, no aguanto mi corazón. No sé si ha estado usted en una situación así. Ya no aguanto, me duele mi corazón. Señor, ya no puedo con este problema. No se sienta solo, no se sienta sola. Hay alguien que ve su corazón, hay alguien que ve su dolor, hay alguien que ve su estrés, hay alguien que ve su preocupación, hay alguien que ve su desvelo. Gloria a Dios. Y no para juzgarnos, sino para tener misericordia, y le clama al Padre, ten misericordia de mi hijo, Amén. ten misericordia de mi hija, Padre. Amén. Así es. No, gracias. Hebreos 4:14, le voy a leer una porción, no recuerdo, no sé si la Nueva Versión Internacional dice así: por lo tanto que ya tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos, porque Él entró al cielo. Amén. Nuestro sumo sacerdote Gloria a Dios. comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Esa es la diferencia, que Él no pecó. Pero Él, podemos venir con confianza, porque Él vivió entre nosotros. Él conoció el dolor de primera mano. Él conoció la ofensa. Él estuvo ahí viendo el sufrimiento, por eso tenía compasión. ¿Se recuerda usted cuando miraba cuando miraba muchas veces a la multitud? Dice que sintió compasión por la multitud. Amén. Porque no solo conocía el dolor, la naturaleza humana por ser Dios, sino ahora porque se había encarnado y era Dios encarnado, Dios entre los hombres. No solo conoce nuestra situación como Dios, sino como hombre. Porque Él tomó un cuerpo como el suyo, como el mío. Así, por esta razón, que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Amén. ¿Qué es lo que nos da confianza al acercarnos al trono de Dios? No es que yo sea bien portado. No son mis buenas obras, porque le quedaría debiendo a Dios. No es esa mi confianza, no es esa nuestra confianza, sino nuestra confianza es Cristo Jesús, que murió, que pagó por nuestros pecados, que tuvo la victoria, que venció al pecado, al mundo, a la muerte y a Satanás en la cruz del Calvario, que nos adquirió con precio de sangre y al tercer día resucitó y luego ascendió a la diestra del Padre y como sumo sacerdote presentó su sangre y fue acepta al Padre. Y ahora tenemos a alguien que comprende nuestras debilidades y que está delante del trono de la gracia clamando por nosotros. Esa es nuestra confianza, no es en una virgen, no
nosotros mismos, sino del mismísimo Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso acerquémonos en medio del problema. Si en las buenas Él está con nosotros, alabémoslo y busquémonos en las buenas. También hagámoslo en las malas, con más razón busquémoslo, clamemos, acerquémonos a Él confiadamente. Claro que he pecado, claro que he fallado, claro que he defraudado, Señor, pero sé que mi Redentor vive y que tengo perdón de pecados y que me das el poder a través de tu Espíritu Santo para cambiar y no seguir siendo el mismo, y me acerco al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Yo siempre estoy necesitado de la gracia de Dios. Me levanto necesitado de la gracia de Dios. Y me apuesto necesitado de la gracia de Dios. Y decía el salmista, solo estaré satisfecho, decía. O sea, ya no tendré necesidad más cuando me levante a tu semejanza. Es decir, cuando sea resucitado en gloria y esté contigo, entonces ahí seremos completos. ¿Qué necesitaremos entonces? Si estaremos con Él por la eternidad y para la eternidad. Entonces no solo el Señor Jesús ora, se fue al monte, no solo mira su condición, que están cansados, que están con temor, baja y camina sobre las aguas. Note que no nadó, pudo haber nadado y hubiera sido una gran hazaña en contra del mar, a 5 kilómetros. Sabemos que 5 kilómetros porque Juan nos dice a qué distancia estaba, entre 5 y 6 kilómetros. A nada. No voló porque de repente se hubiera aparecido ahí y no hubieran sabido ellos qué pasó, sino vino caminando. Y yo me imagino que normal, no dice la Biblia que corrió, sino normal, y poco a poco, esa silueta se agrandaba, y quizás caminó con el propósito de que esto quedara marcado en la mente y en el corazón de ellos. No se les apareció ahí, tenía el poder para de repente aparecérseles en la barca. Pero los discípulos tenían que aprender que Jesús era el Mesías, y que Jesús era divino, y que tenía el poder para caminar en una tormenta sobre las aguas. Y tú tienes que creer que en tu tormenta, en tu problema, tu Mesías es Jesús, y que Él es divino y tiene todo el poder para caminar en tu tormenta y llegar a tu auxilio en medio del viento en contra. Bueno, no solo eso, pero las palabras del Mesías, las palabras de auxilio, por eso es el Mesías o Cristo nuestro pronto auxilio. ¿Qué les dice? El versículo 50: tened ánimo, yo soy, no temáis. Enfrentamos muchos temores. Ya estoy cincuentón, ya no la hice, ya estoy enfermo, ya lo que más me gustaba, la comida que más me gustaba me hace mal, ya, ¿qué me queda a mí? O de repente una cosita, no tengo que mi esposa quiere que vaya al doctor, y esto, ay, te va a hacer cáncer, Señor, y dice, me voy a morir de cáncer, Señor. Y el temor. Los que están solos o solas, el temor que se van a quedar solitos, voy a llegar a la vejez y me voy a quedar solito o solito. O el temor a la vejez. ¿Sí? El temor a la vejez. El temor a que quizás el dinero no va a sacar, ¿cómo voy a hacer para mantener a mi familia? Familia hispana, ¿verdad? 2, 3, 4, 5 muchachitos. ¿Cómo voy a hacer para mantener? Hay muchos temores. Yo sé que usted tiene temores, yo tengo mis temores. Así como los discípulos obviamente tenían temores. Pero es más grande y más poderoso aquel que viene a nuestro rescate que cualquier temor que las circunstancias puedan provocar en nuestros corazones. Tenemos que oír la voz del Mesías, que como aquellos discípulos hoy nos dice: tened ánimo, yo soy, no
que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si usted y yo no dependemos de un trabajo, no dependemos de una compañía, el dueño del oro y de la plata es nuestro Dios y Él proveerá. Aleluya. Es que hermano, muy poquito, pero eso le va a alcanzar. No importa, Dios es nuestro proveedor. Ahora es bien curioso cómo hablaba el Señor Jesús. Que te dice, no temáis, soy Jesús, tengan ánimo, soy Jesús, no teman. Pero él usaba mucho esa expresión, yo soy. Cuando hay una plática, una discusión entre los fariseos y ellos sacan a Abraham, les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. No les dijo, yo fui o yo era. Note, antes que Abraham fuese, uno no habla así, antes que Abraham fuese, yo soy. Y muchas veces, ¿cómo usaba el yo soy? Miren esta ocasión, cuando lo van a apresar en Juan 18. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? O sea, no tuvo miedo, ¿verdad? ¿A quién buscáis? Y llegaban armados y con Pablo, y él sabía lo que le iba a pasar. No se fue a esconder, no se fue a poner detrás de los apóstoles. ¿A quién buscar? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaban. Pero mira esto. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces está muy curioso ese yo soy. Juan, en el capítulo 2, escribe esto. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y el contexto es de Jesús, y habló acerca de él. ¿Sabe a qué pasaje de la Escritura se estaba refiriendo el apóstol Juan cuando dice que Isaías habló de él cuando vio su gloria? A Isaías 6. Lo sabemos muy bien por el contexto. Isaías 6 dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sabe que Jesús, el Mesías, es el Jehová del Antiguo Testamento? Amén. Es el yo soy. Cuando se le reveló a Moisés en la zarza ardiente y le dice: vas a ir a Egipto y vas a pedir a mi pueblo, y la vas a hablar a Faraón, y le dice: ¿quién soy yo para hablarle a Faraón? Y se da ese diálogo y le dice: bueno, y si voy, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién me manda? ¿Quién les voy a decir que cómo te llamas? El Señor simplemente dice: yo soy. Le dirás: yo soy, me envía a vosotros. El yo soy, el Jehová, o el Yahvé o Yahweh del Antiguo Testamento, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que nos dice: ánimo, yo soy, no tenga miedo. El auxilio del Mesías, versículo 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. En cuanto se subió él, en cuanto puso los pies en la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. O sea, ellos estaban en la tormenta, ya hablamos cuál era su condición, los nervios de punta, viendo fantasmas, con pánico, aterrorizados, temiendo por su vida, mientras Jesús en el monte orando, intercediendo por ellos, viendo su condición, camina sobre las aguas. Y cuando Él se sube a la barca, ese viento fuerte
termina, acaba y hace una gran bonanza. Y no les queda más que maravillarse. ¿Y esto qué es? Solo puso los pies acá. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Porque Cristo, hermano, es nuestro pronto auxilio. Recuérdense que no los libró de la tormenta, más bien los envió a la tormenta. Así como no libró a los jóvenes hebreos del horno, dejó que los tiraran al horno, pero los libró en el horno. No libró a Daniel que fuera lanzado al foso de los leones, pero estando en el foso de los leones los libra tapándole la boca. ¿Cómo se llama la de los leones? Para que no se haga feo, ¿verdad? Tapándole la boca a los leones. Y así a estos discípulos no los libra de la tormenta, pero los va a salvar en la tormenta. Así es nuestro Dios. Quizás no va a evitar la enfermedad, tiene el poder para evitarla. Y hemos oído y hemos experimentado que Dios sana, pero a veces es la enfermedad. A veces viene la situación financiera difícil, Dios la permite y vemos la escasez y vemos que el día de pagar las cuentas se llega y nos sentimos atormentados, nos sentimos con miedo, pero ahí viene la salvación de Dios, caminando sobre las aguas en la tormenta. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, los viles, o lo que sea, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré con él. Y no solamente es una serie de milagros, porque durante el día Jesús hace aquella multiplicación de 5 panes y 2 peces. Ahora lo ven a él que camina sobre las aguas y que al subirse a la barca la tormenta termina. Pero miren lo que nos dice el pasaje paralelo de Juan. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Qué quiere decir? Otro milagro. Estaban a mitad, en la tormenta, en la oscuridad, cansados, fatigados, viendo fantasmas. El Señor Jesús se sube a la barca y cuando pone sus pies hermosos y maravillosos, cesa la tormenta y en un instante ellos llegan a la vida. Quizás lo que tanto le hemos estado pidiendo al Señor y esperando, no nos cansemos, porque de un momento a otro Dios responderá nuestra petición. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a veces vendrá nuestra salvación de parte de Jesucristo, de parte de Jehová de los ejércitos. Ahora, con esto termino. ¿Por qué las tormentas? ¿Por qué los problemas? ¿Por qué las situaciones difíciles? ¿Por qué no Dios hace que sea más facilito? ¿Por qué si vamos de aquí, van de aquí, de esta vía al otro día? ¿Por qué no los dejó llegar facilito? No quiero una tormenta. Y podemos tener muchas conclusiones. Ahora yo les traigo estas. Y es que Dios siempre tiene un plan. Amén. Dios no tiene plan A, plan B y plan C. No, Dios solo tiene un plan. Y esto era parte de un plan.
que estos discípulos atravesaran esta tormenta sin Jesús estando en la barca. Pero recuerde usted cuando llega Satán con los hijos de Dios delante de Dios, del Creador, y cuando llega su turno es recibido y Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Has visto a mi siervo Fernando? Que cómo toca las congas, maneja desde César. ¿Has visto a mi siervo Luis Patzán, que maneja desde allá de Chicago para venir a cargar las bocinas y poner el sonido? ¿Has visto a mi siervo Job? Y le dice Satanás: ¿que cómo me sirve? ¿Cómo me teme? Claro, pues lo has bendecido, lo has prosperado en todo. Quita la protección que tiene sobre él y a ver si te sigue bendiciendo. Pero el diablo no le podía tocar un pelo a Job si Dios no se lo permite. Y lo que es cierto para Job como creyente es cierto para usted y para mí. Usted no se enferma por casualidad. A usted no les pasan las cosas por casualidad. No es un accidente su situación, sino que Dios tiene un propósito y un plan. ¿Por qué? Porque estos discípulos tenían endurecido su corazón. ¿Se recuerda? La última parte dice el versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, lo del gran milagro, lo de la multiplicación. Porque por cuanto estaban endurecidos sus corazones, cuando nuestro corazón está endurecido, no entendemos, Sergio. No entendemos. Cuando nuestro corazón está endurecido, no entendemos. Y son necesarias las tormentas para que ese corazón duro se nos suavice. Entonces ellos no habían entendido lo de los panes todavía. Y ahora la tormenta, todavía no habían entendido qué era lo que Jesús era. Al multiplicar los panes, se estaba revelando no solo como un hacedor de milagros, como lo miraba la gente. Ellos debían entender que Él era el Hijo de Dios. Y que como Dios mismo era digno de alabanza y adoración. Ellos debían entender que era el Mesías, pero no solo un Mesías humano, sino era un Mesías divino. Porque después de la tormenta, mire lo que pasa en el pasaje paralelo de Mateo 4:33. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron. Antes no le habían adorado. Cuando hizo la multiplicación de los panes no le habían adorado. Hasta ahora, después de la tormenta, de ver que camina sobre las aguas, de ver que cuando Él se sube sobre la barca, cesa la tormenta y en un instante están arribando al puerto al que iban. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Entonces cuando en la barca vieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Sabe por qué vienen los problemas a nosotros, las situaciones? Para que le conozcamos más. Para que le adoremos y sea más fuerte y más grande la revelación de Él en nuestros corazones. Y digamos que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres digno de alabanza y adoración. Verdaderamente tú eres digno de que dé mi vida y de que te sirva. Verdaderamente tú eres lo único que vale la pena en la vida por sobre todo. Amén. Es que también la palabra dice en Hechos 14 que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A través de muchas tribulaciones. Es más, el Señor Jesús no prometió: no van a tener problemas, no se preocupen. No, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Pero qué? Pero no temáis. Otra cosa, nuestra fe tiene que ser probada. 1 Pedro nos dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que Dios quiere que tengamos una fe viva, una fe fuerte. Si nos ponemos de pie por un momento. Uno musical, si Leo me ayuda. ¿Dónde está Leo? Se fue Leo. No está Leo. Se lo llevó como
Elías se lo llevaron. Gloria a Dios. Hermanos, pongamos nuestro corazón y nuestra mente en esta historia, en la aplicación que tiene para nuestra situación. No es una historia más, es algo que quedó escrito para nuestro beneficio y nuestra bendición. Es algo que el poder del Espíritu Santo quiere aplicarlo en nuestras vidas, para que lo experimentemos, para que experimentemos a Jesús de la manera que estos discípulos lo experimentaron, para que le conozcamos de la misma manera en que estos hombres le conocieron. Porque el propósito más grande en la vida es conocer y saber quién es Cristo Jesús.